Hay secretos que no pueden ser escritos, solo revelados a quienes están listos para ver más allá del velo de lo evidente. Y si te dijera que cada palabra que pronuncias, cada emoción que atraviesa tu corazón y cada pensamiento que ronda tu mente, deja una huella invisible, una vibración que permanece suspendida en el mundo como una firma energética. Imagina que esa firma no se pierde, sino que se graba en un elemento que nos acompaña desde los albores de la creación, el agua, lo que bebes, lo que toca tu piel, lo que fluye en tus venas, podría estar grabando cada fragmento de tu alma. Esta no es una metáfora poética, es una verdad ancestral, oculta entre los pliegues de textos prohibidos y resonancias olvidadas. La idea de que el agua vibra con la conciencia no es un mero capricho filosófico. Desde tiempos remotos, los sabios de distintas culturas ya intuían que este fluido no era solamente un recurso físico, sino un mensajero cósmico, un guardián silencioso de la historia energética del universo. El agua, en su pureza cristalina, refleja más que imágenes, refleja intenciones. Aquello que se piensa, se siente o se dice cerca del agua queda impreso en su estructura como un susurro sagrado que solo puede ser descifrado por quien ha despertado su percepción sutil. Así, lo que llamamos realidad podría estar siendo moldeado por las aguas internas que fluyen en nuestro cuerpo y por aquellas externas que conectan el todo. Este conocimiento no es moderno. Está presente en las antiguas enseñanzas de la alquimia interior, donde se hablaba del fluido divino como canal entre los planos materiales y espirituales. En tratados herméticos y manuscritos esotéricos resguardados en silencio, se narra que el agua puede ser transmutada no solo en sustancia, sino en vibración pura, en energía cósmica alineada con el alma. Como un espejo que no engaña, el agua no juzga, solo registra. Guarda las memorias más profundas de nuestras emociones, incluso aquellas que hemos olvidado, y al recordarnos su sensibilidad, nos invita a observar la nuestra. ¿Qué tipo de mensajes estás dejando en el agua que te compone? No es coincidencia que el agua haya sido usada en rituales sagrados, en bautismos, en bendiciones, porque el agua no solo limpia, también transforma. El acto de sumergirse en ella, de beberla con intención, de hablarle como a un ser vivo, puede tener efectos que van más allá de lo físico. Muchos relatos ocultos cuentan cómo los grandes místicos hablaban al agua antes de usarla, codificándola con palabras de iluminación espiritual. Ellos sabían que al hacerlo no solo reprogramaban el líquido, sino también su propia vibración interna. Es como si al honrar al agua nos estuviésemos recordando de algo profundo, algo que nuestra alma ya sabe, pero que el olvido humano ha dormido. En este video te revelaré cómo reprogramar el agua no es solo un acto simbólico, sino un rito de poder espiritual. Una puerta hacia la sabiduría ancestral que aún pulsa en las corrientes de cada río, en las gotas de lluvia, en el vapor que exhalas al respirar. Descubriremos juntos cómo el agua puede ser maestra y espejo, cómo puede escuchar tu verdad más íntima y ayudarte a reconectar con los misterios ocultos del universo. Pero para ello, debes estar dispuesto a dejar atrás las certezas del mundo lógico y sumergirte en una nueva forma de ver, sentir y vibrar. Porque el agua no solo corre, también te habla, y en su susurro antiguo se esconden claves para tu despertar. Sabiduría ancestral y espiritual sobre el agua. Desde las primeras civilizaciones, el agua fue reverenciada no solo como fuente de vida, sino como un portal sagrado hacia otras realidades. En Egipto, se creía que el Nilo no solo fertilizaba la tierra, sino también el alma. Las aguas que fluían desde la corona del dios Osiris eran vistas como corrientes de sabiduría ancestral capaces de transportar el espíritu hacia planos más elevados.
En los rituales del templo, el agua era bendecida con palabras secretas, cargada con símbolos sagrados, y sólo entonces era utilizada para purificaciones, revelaciones o invocaciones. Nada se hacía al azar. Cada gota contenía la memoria de los dioses y la vibración de lo eterno. En la India milenaria, los rishis enseñaban que el Ganges no era simplemente un río, sino una manifestación tangible de la diosa Ganga, que descendía de los cielos para purificar a los seres humanos. Quien tocaba esas aguas con devoción transformaba su karma. En los Vedas se describe cómo las aguas cósmicas, apas, están presentes en todo el universo y en cada ser, actuando como vínculo entre el cuerpo físico y los planos sutiles. Beber agua con conciencia, según esta sabiduría, era beber luz, absorber vibraciones armónicas y activar códigos dormidos del alma. Por eso, el agua siempre estuvo ligada a lo sagrado, al despertar espiritual y a la alquimia interior. Las tradiciones chamánicas, desde América hasta Siberia, también veían el agua como un espíritu vivo. Para los pueblos originarios, los ríos, lagos y manantiales eran guardianes del conocimiento ancestral. Antes de iniciar una ceremonia, los chamanes hablaban con el agua, le pedían permiso, le ofrecían tabaco, cantos, lágrimas. Sabían que el agua escucha y responde, que su vibración puede abrir portales hacia dimensiones ocultas. Incluso, los antiguos mapuches creían que ciertos pozos guardaban mensajes de los antepasados y que al mirarlos fijamente uno podía recibir visiones o respuestas desde el más allá. Así, el agua era puente, espejo y mensajera. En Grecia, el oráculo de Delfos estaba situado junto a una fuente sagrada. Se decía que las sacerdotisas, antes de canalizar mensajes del dios Apolo, bebían y se bañaban en sus aguas para entrar en un estado de trance espiritual. El agua potenciaba su conexión con lo invisible. Platón, en sus diálogos, menciona que el alma es como una corriente de agua y que solo en la quietud de su superficie podemos ver reflejada la verdad. Esta visión filosófica, impregnada de simbolismo, revela que el agua no era vista como un simple líquido, sino como una entidad con alma propia, capaz de resonar con los pensamientos más puros o las sombras más profundas del ser humano. Estas culturas no compartieron doctrinas entre sí, y sin embargo, todas llegaron a conclusiones similares. ¿Coincidencia? O quizás una verdad universal que ha sido olvidada por el hombre moderno. El agua, al ser elemento que conecta cielo y tierra, materia y espíritu, fue utilizada durante milenios como herramienta para acceder a los misterios ocultos de la existencia. Su fluidez representa la constante transformación, su transparencia simboliza la verdad, y su capacidad de reflejar lo convierte en espejo del alma. Por eso, entender el agua desde la sabiduría ancestral es comenzar a recordar lo que siempre estuvo ahí, que somos parte de una danza cósmica donde cada gota cuenta una historia, y ninguna historia es solo nuestra. Ciencia y vibración. En los últimos tiempos, la ciencia ha comenzado a acercarse, casi sin querer, a verdades que las tradiciones esotéricas ya proclamaban desde hace milenios. Uno de los nombres que se vuelve clave en este puente entre lo místico y lo científico es Masaru Emoto, un investigador japonés que, desafiando las convenciones académicas, propuso algo revolucionario: que el agua tiene memoria, que responde a las palabras, a la música y a las emociones humanas. A través de experimentos fotográficos, Emoto mostró cómo las moléculas de agua cambiaban su estructura dependiendo de la intención que se le dirigía. Palabras como amor o gratitud formaban cristales armónicos, mientras que expresiones como odio o miedo generaban formas caóticas y perturbadas. Esto puede parecer fantasioso para algunos, pero abre una puerta inquietante.
¿Y si nuestros pensamientos están modificando constantemente la materia? ¿Y si la realidad que experimentamos no es más que un eco de nuestras propias vibraciones internas? En este sentido, el agua se convierte en un espejo cuántico que refleja aquello que no podemos ver, pero que sentimos con fuerza. Nuestras intenciones, nuestras heridas, nuestras esperanzas. En contextos más avanzados de física y neurociencia, ya se estudian los efectos de la coherencia emocional en la biología del cuerpo. Y allí, otra vez, aparece el agua como mediadora vibracional entre lo interno y lo externo. La vibración no es solo sonido, es frecuencia, movimiento invisible que recorre todas las cosas. Todo vibra, desde los planetas hasta las células, y el agua, al ser un conductor natural, capta y refleja esas frecuencias con una sensibilidad única. Cuando una persona medita, ora o canta mantras cerca del agua, está transmitiendo a ese elemento una frecuencia específica que puede luego ser absorbida por quien la beba o se bañe en ella. Este principio es la base de muchos rituales de sanación en diversas culturas. El agua no solo se transforma a quien la utiliza con conciencia. Se convierte en canal de energía cósmica, en transmisora de alquimia interior. Hay laboratorios que han comenzado a explorar esta capacidad del agua como antena energética. Algunos estudios apuntan a su habilidad para almacenar información vibracional durante largos periodos de tiempo, desafiando incluso las leyes convencionales de la termodinámica. ¿Cómo puede algo tan simple como el agua registrar, conservar y transmitir información? La respuesta aún escapa a los modelos científicos tradicionales, pero se aproxima peligrosamente a lo que las antiguas escuelas ocultistas ya sabían, que el agua es un archivo viviente, un disco sagrado que guarda en su fluidez los susurros del universo, que no solo fluye, también recuerda. Así, el conocimiento prohibido comienza a entrelazarse con las nuevas investigaciones. Lo que antes era ridiculizado como superstición, hoy resurge como frontera científica. Y sin embargo, la verdadera clave no está en las máquinas ni en los laboratorios, sino en nosotros. Porque si el agua responde a la intención, entonces cada uno de nosotros es un emisor vibracional. Cada pensamiento que cultivamos, cada emoción que permitimos, cada palabra que pronunciamos, tiene el poder de codificar no solo el agua externa, sino también la que llevamos dentro. Y esa conciencia, cuando es abrazada, comienza a alterar el tejido mismo de la realidad que habitamos. El cuerpo humano como recipiente de agua viva. El misterio del agua no termina fuera de nosotros. De hecho, comienza en nuestro interior. Más del 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua. Pero no es una simple estadística biológica, es una verdad simbólica y energética. Cada célula, cada tejido, cada órgano está sumergido en un mar interior que escucha, siente y responde. Si el agua tiene memoria, entonces, ¿qué memorias llevamos impresas en nuestra propia sangre? ¿Cuántas emociones no expresadas, pensamientos repetitivos o palabras hirientes habitan en nuestras aguas internas, modificando su vibración? Comprender. Esto es abrir una puerta a una sabiduría ancestral que nos invita a sanar desde dentro. La sabiduría de los antiguos afirmaba que el cuerpo es un templo sagrado y como tal, todo lo que entra en él debe ser consagrado. No solo los alimentos o las hierbas, sino también los pensamientos y las emociones. Si el agua en nuestro cuerpo resuena con lo que sentimos, entonces el odio, el miedo o la tristeza prolongada pueden contaminar nuestras aguas internas como un río que ha sido envenenado. Esta es una alquimia interior silenciosa, pero poderosa. Por eso,
Los sabios practicaban rituales de purificación no solo físicos, sino también emocionales y mentales. Sabían que el cuerpo, como recipiente de energía cósmica, debía estar en armonía para canalizar la iluminación espiritual. Las prácticas de meditación profunda, la oración sentida y la música elevada eran utilizadas no como adornos espirituales, sino como herramientas de recalibración vibracional del agua interna. En algunos textos prohibidos del sufismo y del taoísmo, se habla de cómo ciertos sonidos sagrados pueden hacer resonar los fluidos internos y desbloquear centros energéticos dormidos. Así, el cuerpo comienza a recordar su arquitectura cósmica original. En lugar de una máquina biológica, se transforma en un cántaro vivo, en un contenedor de luz líquida capaz de reflejar el orden armónico del universo. Y ese cambio ocurre gota a gota, intención a intención. Cuando enfermamos, no solo hay un desequilibrio físico, también se ha corrompido la vibración del agua en nuestro interior. Por eso, muchas sanaciones espontáneas o milagrosas han ocurrido tras un cambio profundo de percepción, tras una experiencia emocional intensa o una revelación espiritual. Es como si al reordenar la conciencia, el agua dentro de nosotros reorganizara su estructura molecular y con ello despertara fuerzas regenerativas ocultas. Este fenómeno ha sido documentado en testimonios místicos y experiencias cercanas a la muerte, donde el cuerpo parecía renacer tras una transformación del alma, porque el alma no está separada del cuerpo, la habita a través del agua. Así como el planeta es un gran organismo de agua, nosotros también lo somos. Somos microcosmos de un diseño universal. Y si el agua en nosotros puede ser transformada, entonces nosotros también podemos. No estamos condenados a repetir las mismas emociones, los mismos patrones. Somos alquimistas de nuestro templo interno. Solo necesitamos recordar que cada lágrima, cada sudor, cada aliento es parte de un río mayor que fluye desde la fuente divina. Y ese río, si se honra, puede convertirse en canal de transmutación, revelando lo que realmente somos, seres vibracionales en constante metamorfosis, el agua como testigo vibracional. Imagina por un instante que el agua no solo escucha, sino que recuerda, no de manera simbólica, sino literal, que guarda impresas en su estructura las vibraciones de todo lo que ha presenciado, palabras, emociones, intenciones, incluso los silencios más densos. Este conocimiento, aunque negado por la ciencia tradicional, ha sido sostenido por linajes espirituales que comprendían la dimensión profunda del agua como testigo vibracional. Así como un diario conserva escritos, el agua conserva energías. No solo registra lo inmediato, sino que acumula memorias del entorno, del tiempo, de quienes han interactuado con ella. Es un archivo viviente, fluido y sagrado. Los monjes tibetanos afirman que ciertos lagos de montaña, nunca tocados por el hombre, contienen los ecos de oraciones milenarias. Dicen que quien se sumerge allí, con el corazón puro, puede recibir visiones del pasado o incluso mensajes del futuro. En Egipto se creía que el agua del Nilo portaba la vibración de los faraones, de sus rituales y decretos. De hecho, algunas dinastías utilizaban vasijas selladas para preservar aguas codificadas, que solo podían ser abiertas en ceremonias específicas, como si contuvieran secretos sellados por el tiempo. Esta práctica de resguardar aguas sagradas se repite en culturas separadas por miles de kilómetros y siglos. En ciertos santuarios de Japón, el agua de manantial es tratada como un ser sagrado. No se toca sin permiso, no se habla acerca de ella sin respeto, porque se cree que esa agua, al haber nacido en un lugar de alta vibración, conserva en sí misma la armonía del cosmos.
Estudios modernos han analizado aguas provenientes de sitios considerados sagrados, como Lourdes en Francia o el pozo de Zamzam en la Meca, y descubrieron que sus estructuras moleculares, al ser congeladas y observadas, mostraban patrones más armónicos que el agua común. ¿Casualidad o manifestación visible de una verdad oculta? En las selvas amazónicas, los chamanes sostienen que el agua del bosque no solo refleja la selva, la recuerda, y que cuando un curandero se conecta con esa agua, puede acceder a la conciencia del lugar. Hay relatos de visiones profundas obtenidas al beber agua en rituales, donde se revelaban escenas de eventos antiguos, enfermedades ocultas o incluso mensajes de los espíritus del bosque. El agua actúa entonces como un espejo de múltiples capas, reflejando no solo lo visible, sino también lo invisible. Lo que ha sido, lo que es y lo que podría llegar a ser. Así, cada fuente, cada río, cada gota que ha fluido por el planeta está impregnada de historia vibracional. Desde las lágrimas de una madre hasta la sangre derramada en guerras antiguas, el agua ha estado presente, observando, absorbiendo, y cuando se purifica, no solo se limpia químicamente, sino también espiritualmente. Por eso, los lugares donde el agua es bendecida con cantos, con silencio o con intención elevada, muestran cambios no solo físicos, sino energéticos. Son aguas que han sido reescritas, que han pasado del caos al orden, de la oscuridad a la luz, y en ese tránsito nos recuerdan algo fundamental. También nosotros podemos ser reescritos, técnicas para transformar tu agua y tu vibración. Si el agua es un receptáculo vivo de vibraciones, entonces cada interacción con ella es una oportunidad de transformación. No se trata de rituales complejos ni de fórmulas mágicas, sino de un arte olvidado, la intención consciente. El primer paso es bendecir el agua antes de beberla, no de forma religiosa, sino energética. Sostén el vaso entre tus manos, cierra los ojos y conecta con una emoción elevada. Gratitud, amor, salud, paz. Visualiza cómo esa energía fluye de ti hacia el agua. Las palabras que pronuncies deben ser sentidas, no recitadas. Gracias por armonizarme. Gracias por sanarme. Este pequeño acto es una llave que puede abrir portales de alquimia interior. La segunda técnica es reprogramar el agua con símbolos y música. Coloca debajo del recipiente símbolos de geometría sagrada como la flor de la vida, el cubo de Metatrón o mandalas ancestrales. Puedes escribir afirmaciones en papel y pegarlas en la botella. Soy luz. Estoy en equilibrio. Mi energía vibra con el universo. También puedes exponer el agua a sonidos armónicos, cuencos tibetanos, frecuencias solfegio, mantras o música que eleve tu espíritu. El agua absorbe esas vibraciones como si fueran mensajes. Cada célula de tu cuerpo las escuchará cuando bebas. Este proceso convierte lo ordinario en sagrado, lo invisible en tangible. Otra práctica poderosa es el baño consciente. En lugar de ducharte por hábito, transforma el momento en un rito. Mientras el agua cae sobre ti, visualiza que está arrastrando no solo impurezas físicas, sino emociones densas, pensamientos repetitivos, cargas energéticas. Puedes susurrarle: llévate lo que ya no me pertenece. Algunos pueblos indígenas hacen esto en ríos o cascadas sagradas, dejando ir al agua las penas, los miedos y los apegos. Pero incluso en casa, la intención hace la diferencia. El agua no distingue entre un templo antiguo y tu ducha cotidiana. Reconoce tu vibración. También puedes cocinar con presencia. El agua utilizada para hervir, lavar o preparar alimentos debe ser tratada como energía viva. Antes de cocinar,
Toca el agua, agradécele, invoca bienestar para quienes compartirán ese alimento. En muchas culturas, la cocina era considerada el verdadero altar del hogar. La abuela que cantaba mientras cocinaba, sin saberlo, elevaba la frecuencia del agua que hervía sus alimentos. Esto no es fantasía, es sabiduría ancestral en acción. Un guiso puede nutrir el cuerpo o el alma. Depende de cómo fue creado. Y el agua es el hilo conductor de esa intención vibracional. Finalmente, haz del acto de beber agua un ritual diario. No lo hagas de forma automática. Detente, mira el líquido, conecta contigo, bebe con conciencia, afirmando internamente: gracias por recordarme quién soy. Ve con cada sorbo. Imagina que estás absorbiendo energía cósmica, luz solar codificada, memorias antiguas de sabiduría. Esta práctica te alinea con la red invisible de vida que une a todos los seres. No necesitas pertenecer a ninguna religión, ni dominar técnicas complejas. Solo necesitas recordar lo que el alma ya sabe, que el agua es una maestra silenciosa, y al honrarla, comienzas a despertar a tu verdadera esencia vibracional, el agua como espejo del alma. Si has llegado hasta aquí, ya no puedes mirar el agua con los mismos ojos. Lo que parecía simple, cotidiano, transparente, ahora se revela como un espejo sagrado que ha estado hablando contigo desde el principio. El agua no solo fluye, te forma, no solo limpia, te transforma, no solo refleja, te recuerda quién eres. Cada gota que bebes, cada lluvia que te toca, cada río que contemplas, lleva un mensaje, un susurro ancestral que dice: estás hecho de mí y a través de mí puedes volver a ti. El agua es un testigo silencioso, una guardiana de los misterios ocultos, una mensajera del alma que espera ser escuchada. Cuando comprendes esto, algo cambia. Ya no puedes ignorar la forma en que hablas, piensas o sientes, porque sabes que todo vibra, sabes que cada palabra queda impresa en tu agua interior, sabes que cada emoción deja su huella, y ese conocimiento te empodera. Ya no eres víctima del caos emocional o del ruido mental. Puedes elegir vibrar en otra frecuencia, puedes convertirte en alquimista de tu propia energía, y todo comienza con un acto simple: tratar al agua con reverencia, como los antiguos sabios, como los guardianes de textos prohibidos, como quienes han despertado al lenguaje vibracional de la existencia. El agua, en su humildad, nos enseña la lección más profunda, que lo más poderoso no grita, sino que susurra, que la verdadera transformación no necesita explosiones, solo fluidez. Al observar cómo el agua se adapta, se purifica, se transforma y vuelve a su fuente, comprendemos que nosotros también podemos hacerlo, que cada momento es una oportunidad de volver al centro, de reescribir nuestra vibración, de resonar con la energía cósmica que nos rodea. El alma, como el agua, recuerda, y al conectar con ella, recordamos también nuestra sabiduría ancestral, nuestra luz olvidada, nuestro origen eterno. Hay una frase entre los místicos sufíes que dice: el agua no tiene forma, pero da forma a todo. Esto no es solo poesía espiritual, es una ley oculta. El agua que fluye dentro de ti puede ser programada por ti, puede ser espejo, pero también semilla, puede reflejarte, pero también transformarte. Y si cambias el agua que eres, cambias la realidad que creas, porque no somos solo cuerpo ni solo mente. Somos vibración líquida codificada por la conciencia, y en esa conciencia el alma susurra: cambia tu agua y cambiarás tu mundo. Por eso, al cuidar del agua, estás cuidando de ti. Al honrarla, te honras. Al escucharla, te escuchas. No es casualidad que el planeta esté cubierto de agua, ni que nuestras lágrimas sean su forma más íntima. El agua nos recuerda que lo
sagrado está en lo simple, que la iluminación espiritual no siempre viene del cielo, sino que también brota del interior, gota a gota. Y si el agua te ha hablado hoy, quizás sea el momento de responderle, no con palabras, sino con una vibración nueva, porque cuando tú cambias, todo a tu alrededor comienza a vibrar en armonía. ¿Qué pasaría si te dijera que el agua no solo hidrata tu cuerpo, sino también tu alma? Que cada gota que bebes guarda secretos milenarios, vibraciones olvidadas y mensajes que tus ancestros susurraron al universo. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple curiosidad científica ni una metáfora poética. Es un portal hacia una verdad que ha sido ocultada en textos prohibidos, protegida por sabios y revelada solo a quienes están listos para escuchar lo invisible. Porque el agua escucha, el agua recuerda y también transforma. Civilizaciones antiguas como Egipto, India, Grecia y los linajes chamánicos sabían que el agua era un puente entre mundos, un archivo vivo que graba cada emoción, cada palabra, cada intención. ¿Te has preguntado cuántas memorias viven en el agua que recorre tu cuerpo? ¿Qué historia secreta susurra el río que atraviesa tu ciudad? Hoy te enseñaré a leer esas memorias ocultas y a reprogramarlas a tu favor. En este video revelaremos técnicas ancestrales para bendecir, transformar y cargar el agua con energía cósmica. Exploraremos la ciencia vibracional detrás del agua viva y cómo puedes convertir cada vaso que tomas en un ritual de alquimia interior. No necesitarás templos ni ceremonias externas. Todo el poder está dentro de ti. Solo necesitas recordar cómo usarlo. Prepárate para sumergirte en una sabiduría ancestral que cambiará la forma en que percibes la realidad. Porque cuando comprendes lo que el agua es, comprendes también quién eres tú, un ser vibracional, fluido, sagrado. Así que abre tu mente, abre tu corazón y deja que el agua te hable. Y antes de seguir, no olvides suscribirte, comentar y compartir este video con quien sientas que está listo para despertar. Lo que viene a continuación puede transformar tu vibración para siempre. Ahora que conoces el poder oculto del agua, su memoria sagrada y su conexión directa con tu alma, te pregunto, ¿qué vibración estás imprimiendo en el agua que te compone? Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra crea ondas que resuenan dentro y fuera de ti. El agua es tu espejo más íntimo y también tu maestra más silenciosa. Si algo en este mensaje despertó tu curiosidad o tocó tu corazón, compártelo en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez que el agua te habló? ¿Te gustaría que exploráramos otras formas de reprogramar tu energía? Tu voz también vibra y queremos escucharla. Comparte este video con quienes buscan respuestas más allá de lo evidente. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir esta travesía de sabiduría ancestral, textos prohibidos y misterios ocultos. Recuerda, cuida tu agua, honra tu vibración y el universo responderá en sintonía. Nos vemos en el próximo video, donde revelaremos otro secreto que el tiempo intentó enterrar, pero el alma aún recuerda.